papas, que se llama Family Talk, con el tema de esta tarde, que es construyamos o reconstruyamos el arca. Mi esposa con nosotros, quien nos va a saludar. Que el Señor Jesús les bendiga. Bienvenidos a este programa, un programa muy especial que tenemos preparado para cada uno de nosotros y sé que va a ser de bendición. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy interesante lo que vamos a estar viendo. Cuando usted analiza todo lo que estamos viviendo ahorita y lo que vamos a estar tratando en este tema, usted se va a dar cuenta cómo es de especial y cómo el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Para empezar, vamos a tener una porción bíblica de 3 versículos en Mateo 24, del 37 al 39, y mi esposa nos va a ayudar a leer esa porción bíblica. Amén, gloria a Dios, lo leemos en el nombre de Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Amén. Eso es bien interesante, donde dice el versículo 39, y no entendieron. Hermanos, todos conocemos la historia de Noé, la historia del diluvio, los que se salvaron de morir ahogados. Pero más que eso, veamos el por qué se salvaron. Lo que hablaremos hoy es un tema que nos lleva a preguntarnos, a hacernos ciertos cuestionamientos hacia nosotros mismos. Eso sería bien interesante que usted se los haga y se pregunte. Yo le haré la pregunta directa a usted ahorita. ¿Ya está a salvo su casa? ¿Ya está usted listo para cuando el Señor venga por su iglesia? Es decir, por nosotros que somos la iglesia, no por el edificio. De hecho, ahorita ni los edificios se están ocupando. La iglesia somos nosotros. La historia de Noé nos deja muchas lecciones de vida, en la cual podemos aprender algunas de ellas ahora. ¿Cómo cuáles podrían ser, Esther? Bueno, hoy en día las familias todas están batallando o luchando que permanezcan unidas, que permanezcan sanos, que permanezcan salvos, que es muy importante dentro de los caminos del Señor, y otras solo se preocupan solo de sus finanzas. Quizás solo hacer dinero, pero no están viendo la salvación. No queremos decir que está mal en general y prosperar económicamente, no, pero también es importante que le pongamos atención a la salvación. Así es, hoy hay de todo tipo de circunstancias en las cuales sí nos deberíamos de preocupar, como es nuestra familia. Para cuando el Señor venga por su iglesia, tenemos que estar preparados. Correcto. Si no estamos preparados, ¿cómo nos vamos en ese momento? No podrá darse. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duerme, para que no os entristezcáis como lo que otros no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios con Jesús a los que durmieron con él. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Eso es algo bien interesante que usted tiene que analizar. No precederemos a los que durmieron. Y el 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tremendo. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18 de esta porción bíblica de la primera carta a los Tesalonicenses dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, las palabras que acabamos de leer. Amén. Algunas personas no creen y es por eso que se asemejan a los tiempos de Noé. Es bien difícil esa incredulidad, como la porción bíblica que leímos al inicio lo menciona. Están haciendo otro tipo de actividades. No creen en nada de eso, ¿verdad? Fíjese, Dios tiene planes perfectos
y especiales para cada familia. Gracias a Dios por los planes a mi familia, a nuestra familia. Para cada hijo de Dios, Él tiene planes perfectos. El Señor siempre está buscando, escúcheme esto, usted que es padre, que es esposo, Dios siempre está buscando un Noé en cada familia. Y si son los integrantes de la familia de Dios, mucho que mejor, ¿verdad? Gloria a Dios, así es. Amén, así es. En el libro de Génesis, capítulo 6, relata cómo Dios usa a un hombre común, así como usó a los discípulos. No necesita muchos cargos académicos, no necesita muchas cosas, simplemente la disposición de su corazón. Son personas sencillas que Dios usa, y usó a Noé para la construcción del arca. Usa la obediencia, el respeto, muy importante, fe, principalmente también a nuestro Dios. Amén, la Biblia dice que Noé, así como en el capítulo 6 del 8 al 10, habla sobre eso, y es bien especial esa porción bíblica porque todos quisiéramos eso. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracias, qué importante es eso. Amén. Y el verso 9 dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, Noé caminó con Dios. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Es de resaltar que a Noé se le llamó justo. Justo Noé, Amén. Así lo llaman, gloria a Dios. Y también que es en alguien que halló gracia ante los ojos de Dios, es decir, Noé fue obediente. Aleluya. Asimismo vemos en esta porción que hay personas que son violentas, que les gusta la maldad, les gusta pelearse, embriagarse, personas egocéntricas. Como en los tiempos de Noé. Exactamente, como en estos tiempos de ahora también. Hay personas que están bien idolatradas con las cosas que hacen. En este momento la gente no le importaba a Dios. Tampoco en algunos casos, sino que mucho menos tener una relación personal con Dios. Estaban tan enfrascados en sí mismos buscando sus propios deleites, y así lo dice en Génesis 6 del 1 al 7. Gloria a Dios, es cierto. Cómo vivían es bien similar, casi lo mismo que hoy en día vivimos. Pero en toda esa historia hubo alguien que no hacía lo que los demás hacían. Dios escogió a Noé por obedecer las leyes de Dios. Aleluya. Es decir, que Dios encontró en Noé gracia delante del Señor. Al igual que Noé, tú también puedes marcar una diferencia. Eso es bien importante. Marcar una diferencia en estos días, en los días que vivimos. No podemos seguir nosotros la corriente, o como se dice en inglés, just go with the flow. No se puede. Nosotros que somos hijos de Él, que Él nos ha llamado, nosotros tenemos que marcar una diferencia. Y le quiero hablar por ciertas cosas de marcar la diferencia. Marcar la diferencia por su familia. Viviendo una vida de integridad y obediencia a Dios, siempre tendremos el potencial de influir positivamente en otros. No todas las veces lo vemos mientras peleamos la buena batalla, pero ocurre exactamente igual. Dios escogió a Noé, como ya hemos estado viendo, y mi esposa nos ha estado platicando al respecto, y lo escogió para construir un arca, debido a la manera en que Noé vivía. No crea que si usted no está viviendo de la manera que el Señor le agrada, el Señor lo va a escoger. Usted tiene que ponerse en la línea, en el camino como a Él le es agradable. La obediencia de Noé no solo lo benefició a él, también salvó eso a su familia. Génesis 7:1 dice, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Ese familiar suyo, hermanos, se beneficia más cuando usted hace lo que es correcto y bueno ante los ojos de Dios. Usted marca una diferencia por su familia. También usted puede marcar una diferencia por la creación de Dios. Hay personas que no les interesa la creación de Dios, y usted puede marcar una diferencia por esto. Nunca jamás desempeñará alguien el papel tan especial que representó Noé por la creación de Dios. Usted tiene que ser un Noé para distinguirse del mundo, de todo lo que el mundo hace. Usted no puede decir, esto no me gusta, no me interesa, cuando todo es creación de Dios. Cada uno de nosotros puede lograr que el lugar en que está sea mejor de como lo encontró.
Piensa en la manera que puede usted mejorar su pequeño espacio donde usted vive, su colonia, la comunidad, la ciudad donde usted está, el país donde usted está. Empezando desde su familia, usted puede ayudar a contribuir a esto. También usted puede marcar una diferencia por las generaciones futuras. Le voy a ilustrar eso con esta historia. En cierta ocasión, un joven observaba a un hombre que tenía más de 80 años, que estaba sembrando un manzano, un árbol que da manzanas, un manzano. El anciano, amorosa y cuidadosamente, hermanos, preparó el terreno. El anciano plantó los diminutos vástagos y les estuvo echando agua, los estuvo regando. Después de estar mirándolo por un rato, el joven le dice al anciano de más de 80 años, el joven debe haber dicho: este anciano, ¿para qué hace eso si nunca va a ver el árbol crecer? El joven le dice: usted no espera, ¿verdad?, que va a comer manzanas un día. Me imagino, porque según el joven ya lo veía que estaba más para la muerte que para vivir. Pero el anciano le dice: no, de verdad que no. Pero ¿sabes qué?, le dice el anciano al joven: pero un día alguien comerá de este árbol. Sus acciones cuentan para aquellos que vienen después de usted, aquellos que lo van a seguir, es decir, para las siguientes generaciones. Debido al pacto de Dios con Noé, tenemos la seguridad de que no corremos el riesgo de la destrucción mundial por un diluvio. Los habitantes de la tierra todavía están recibiendo el beneficio que vino de la vida de un hombre justo, de un hombre que fue grato a los ojos del Señor, de un hombre que caminó con Dios. Igualmente, así como Noé, usted y yo, hermano, también podemos beneficiar a las futuras generaciones por un pacto que Noé hizo. Quizás alguien pudo haber dicho: ¿para qué haces eso? Ya no lo vas a ver, vas a morir. Pero Noé lo hizo. Cuando usted sirve a las personas o influye en ellas de manera positiva y las anima a pasar por lo que otras recibieron, crea una cadena de impacto que sobrepasará una vida, no solo para la suya ni para los suyos, para muchos otros más. También usted puede marcar la diferencia por Dios mismo. Con demasiada frecuencia fracasamos en darnos cuenta de nuestra importancia para Dios. Y las Escrituras hablan que en realidad nosotros somos importantes para Él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Dice el segundo libro de Crónicas 16:9. Dios siempre está buscando a alguien que se ponga en la brecha por Él y desea ser colega de las personas que lo aman. Ese fue el caso de Noé. Dios se desalentó con la gente que creó, porque Dios los había creado a todos. Sin embargo, Noé encontró el favor a los ojos de Dios y dio pie a que se salvara la humanidad. Debido a su relación con Dios, Noé cambió el curso de la historia. Usted también lo puede hacer, empezando con usted, con su casa, con su familia. También usted puede marcar la diferencia a cualquier edad. Algunas personas quieren ponerse restricciones de acuerdo con su talento, con la inteligencia o con la experiencia. Otras personas se ponen restricciones por la edad y piensan que ya están de muy avanzada edad para eso. Sin embargo, para Dios una persona puede marcar la diferencia, independientemente de las circunstancias o de la situación o de los talentos que tenga o de la edad. Fíjese, la edad no significa nada para Dios. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, un niño, un muchacho, un jovencito ofreció panes y pescados. Dice Juan 6 del 1 al 13. Y en el caso de Noé, cuando comenzó a llover y entró en el arca, tenía 600 años de edad. Usted nunca va a ser demasiado viejo ni demasiado joven para marcar la diferencia. 2, 3. Qué bueno eso de marcar una diferencia. De hecho, somos un pueblo llamado a marcar la diferencia. Amén. Por eso tenemos que distinguirnos, a ser diferentes como Dios quiere que seamos. En Génesis capítulo 6, 5 y 6 dice, nos da el motivo de la construcción del arca. Veamos lo que dice esos versículos. Ahí aparece por qué Dios quiso hacer. Así es. Un arca. Y lo vamos a leer ahora. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. ¿Se imagina lo que Dios sintió en ese momento? Se arrepintió, de hecho, así dice la palabra. Quiero aclarar algo ahí, que el arrepentirse de Dios es cambiar de parecer, una forma de pensar. Cuando el Señor le habla por primera vez a Noé diciéndole que debe construir el arca, le da las medidas exactas, le da el tipo de materiales que debe usar, y usted puede leerlo en Génesis capítulo 6 del 13 en adelante. Lo interesante y lo asombroso es que Noé no hace preguntas y solo obedece a Dios. Bueno, eso, ¿verdad? Hay muchas personas que siempre cuestionan. Creo que en estos tiempos cualquiera le hubiera dicho y le hubiera preguntado al Señor cosas como las que uno dice: ¿y para qué quieres eso? ¿Y por qué debo hacerlo yo? Cuestionando, sí. Así es hoy en día. Se cuestiona por todo y en todo, y hasta cuestionan al Señor de una manera que le reclaman a Dios. Nosotros no podemos reclamarle a Dios. Amén. Creo que solo al jefe de los empleos no le preguntan nada. Yo creo que en los empleos le dice el jefe: haga esto, y usted se queda callado porque lo tiene que hacer, ¿verdad? Ese es Pero a Dios le cuestiona. Y a Dios le dice: ¿por qué solo a mí me toca hacerlo? ¿Amén? Sí, eso es bien interesante, ¿verdad? Que cuando Dios nos dice que hagamos algo, hacerlo sin estar cuestionando el motivo o por qué el Señor lo hace. Fíjense que Noé tenía aproximadamente 480 años y nunca había llovido. Es decir, nadie se había preocupado por alguna catástrofe. Así como hoy, por ejemplo, con esto del virus chino, el coronavirus o el COVID-19. Nadie había visto eso y nadie se preocupaba. Es decir, construir un arca para otros era una idea totalmente absurda. Era decir, esa persona está desquiciada, haciendo eso, ¿para qué? No le hagan caso. Es como cuando le dicen a las personas: ven, bautízate. Qué tremendo, sí, la gente dice: ¿y para qué me voy a bautizar? Ay, en otro día. Hace poco alguien me dijo: el otro año me bautizo. Siga las instrucciones de Dios, que es lo que el Señor está pretendiendo ahorita. Cumpla con el plan de salvación del Señor. Y al día siguiente usted fallece o se enferma grave, ¿cuál es el problema? Usted tiene a Dios en su vida. Usted ha recibido a Jesús como su Señor y Dios y Salvador personal. No debemos esperar el último día o esperar una catástrofe, un siniestro de algo o un virus como ahorita para tomar esa decisión. 6 y 8 del Génesis 6, hermano, dice que habiendo creado la humanidad y se propuso destruirla por toda la maldad en la tierra, excepto que no iba a destruir ¿a quién? A una familia. A una familia, en la cual su integrante, hermanos, principal, por llamar de cierta manera principal, porque todos son principales para Dios, él era privilegiado. Dios lo considera justo y había encontrado la gracia delante de Dios. Amén, gloria a Dios. Noé caminó con Dios. Amén. ¿Quieres tú caminar con Dios? ¿Quieres que tu casa camine con Dios? Sí, yo sí. Construye o reconstruye tu arca, porque teniendo una buena relación con Dios, salvas a los tuyos. Así es. Está en ti como líder de casa. No permitas a Satanás que te robe a tu familia. La oración y el ayuno y el clamor puede hacer esto para que tú tengas una buena relación con Dios. Cuando nosotros hablamos de construir es porque quizás usted no se ha entregado su vida al Señor. Cuando es de reconstruir es porque quizás un día estuvo y ahora ya no está, y lo queremos animar a que usted regrese a los caminos del Señor. La sociedad copia cosas malas y solo imita lo malo. Pero ahora, como tú, como jefe de casa, tienes que velar por la salvación de tu familia. Tienes que estar alerta. Así como el Señor salva a la esposa de Noé, a la esposa de los hijos de Noé y a Noé mismo. Sé un Noé para tu familia. Amén. Gloria a Dios. Dios da toda la provisión para la construcción del arca. Da los materiales, da la calidad de los materiales, da todo lo que Él necesita para la construcción. Da el alimento para todos los que están dentro del arca, incluyendo los animales. Imagínense la gran cantidad de alimento. Yo diría que era un almacén de comida. Amén. Había un espacio suficiente para poder dispersarse dentro del arca. Dice que el arca fue de 400 pies, es decir, que 150 metros de largo, 75 pies, 25 metros de ancho. Era de 3 pisos, de 15 metros, era 45 pies. Era un arca enorme. Y todo lo hizo Noé por fe.
fe lo hizo Noé. Así es, o sea, la fe genera obediencia. Ahí donde entra que no debemos cuestionar, ser obediente a lo que Dios quiere hacer. Hebreos 11:1, una porción que usted conoce, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe de Noé ocasiona que obedezcas a Dios y construyas el arca, sin preguntar, sin quejarse, ni lamentarse, ni hacerse la víctima y decir, pobrecito yo, solo yo. Simplemente obedece. Amén. No había ningún evento previo a ese desastre como para creer y hacerlo, así como un terremoto que la gente se prepara porque ya tembló y construye sus casas de acuerdo a que no se caiga. Amén. Sí. En Hebreos 11:7 habla también esta porción bíblica por la fe de Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Los hijos de Noé fueron 3, Sem, Cam y Jafet. Es decir que Noé también tenía 600 años en esa fecha más o menos, sí, aproximadamente cuando fue el diluvio. Fueron 100 años de construcción. ¿Se imagina usted construyendo 100 años una casa, un lugar o algo? Dios cerró las puertas del arca, no fue el hombre, la puerta del arca. Sí, amén. Solo es una. Y el Señor fue quien la cerró, no fue el hombre. Sí, definitivamente. Esto que hemos estado hablando, todo nos lleva a hacernos esa pregunta. ¿Qué aprendemos del arca? ¿Qué tiene que ver el arca con nosotros cuando lo aplicamos ya a nuestra vida? Bueno, esto del arca o qué tiene que ver con nosotros, lo primero que podríamos ver en todo esto es que hay que tener fe. Es lo primero, tener fe. También Dios nos ha llamado a salvar a nuestra familia. Eso es muy importante de ver en el arca. El otro aspecto de ver con relación al arca es que Dios ha dado claras instrucciones de cómo hacer el arca, leyendo y cumpliendo su palabra con la familia. También no debemos esperar que pase algo malo o que suceda algo trágico para buscar a Dios. Si algún hijo o familiar aún no se ha bautizado en el poderoso nombre de Jesús, no espere que sea tarde, hágalo hoy. Busque la iglesia más cercana, llámele a su pastor y dígale, necesito la salvación en mi casa, y esa solo viene dada por medio del nombre del Señor Jesucristo. También con esto del arca podemos ver que hay que ser obedientes a la ley de Dios. El Señor Jesús lo puso así en Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Las instrucciones de Dios quizás puedan parecer difíciles, pero si hay una buena relación con Dios, en realidad usted no lo va a sentir que es difícil. Usted va a sentir que está agradando a Dios. Aprendemos también que en la vida todo tiene un precio. El Señor, para darnos salvación, Él pagó precio de sangre. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su preciosa sangre. Noé, de su parte, pagó el precio de elaborar esa enorme arca para salvar a su familia. Siempre, hermanos, siempre encontrará personas que le van a criticar, a señalar, a burlarse. Algunos van a intentar humillarlo, algunos van a intentar decir cosas de usted, pero es Dios quien pelea la batalla por usted. Cuando usted es fiel a Él, cuando usted está dispuesto a servirle al Señor. Se imagina, yo no sé usted, mi esposa, se imagina todo el trabajo que Noé realizó. Yo en ciertas oportunidades he visto y digo, wow, cuántas veces se pasó de la comida, no comió a tiempo. Cuántas oportunidades no pudo darse los gustos, ni él, ni la esposa, ni los hijos, porque estaban construyendo el arca. Eso es algo bien importante de cómo Noé, hermanos, no hizo las cosas del mundo con tal de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Por su parte, la que yo quiero recomendarle a usted, y es para todos nosotros también, que hemos de estar dispuestos al llamado de Dios. El llamado del Señor no necesariamente es que usted va a ir a construir un arca, pero usted puede salvar a su familia.
tener disposición a hacer algún tipo de trabajo que Dios quiere que usted haga. Y ya en la gran comisión Él nos dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces es un trabajo, empezando en Hechos 1:8, dice, desde Jerusalén. Entendemos eso desde nuestra casa. Amén. Gloria Amén. a Dios. Como padres de familia, tienen que estar dispuestos a todo lo relacionado con tu familia. Amén. Proveer el alimento, Sí. el alimento de comida para el cuerpo y alma, esa comida espiritual Sí. para nuestras familias, encaminarlos a la salvación, mostrarles el camino correcto que les presenta Jesús. Lo vemos en Juan 14:6. Yo Amén. soy el camino, La verdad y la la vida. verdad y la vida. Y hay que decir eso a nuestra familia. Proveer el amor de Dios en tu hogar, demostrar que el Espíritu Santo del Señor está en cada uno de nosotros, Amén. que tus hijos sigan el camino del Señor, enseñar a que tus hijos no se casen en yugo desigual. Alerta, papás, con esto. Si ya lo están, poner en las manos de Dios la conversión de estas personas para que un día conozcan al verdadero Dios y que venga el conocimiento único, verdadero, de conocer al único y sabio Dios. Amén. Mantener a nuestra familia unida y firme y en convicción a tener una relación personal con Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, estar dispuestos a no poner condiciones a Dios. Aceptemos la preciosa voluntad de nuestro Señor en nuestras vidas para que Él obre en cada uno de nosotros. Definitivamente, cuando nos dejamos guiar por Él o llevar por Él, el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Él tiene grandes planes y propósitos para cada uno. Salvemos a los de nuestra casa. Dice que estos versículos, Génesis 6:22 y Génesis 7:5, son exactamente iguales. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. En la actualidad muchos ponen condiciones en casa para realizar un trabajo. Queremos hacer un pacto, si tú haces eso yo hago lo otro, pero Noé nunca hizo eso. Creo que si Noé no hubiera hecho caso, no hubiera salvado a su familia, no se hubiera cumplido el propósito de Dios. Pero Noé, como venimos hablando desde el inicio, fue obediente. Lo que Dios le dijo que hiciera, Noé hizo lo que Dios quería que se hiciera. Amén. Amén. Así es. Así que en esta oportunidad queremos invitarte a que construyas o reconstruyas tu arca. Sigamos una buena relación con Dios, cumplamos con los mandamientos que el Señor nos da a nosotros, leamos la Biblia, incluye estudiar y escudriñar. Si hay palabras que usted no conoce, va a investigar qué significan, porque hay una promesa para cada uno de nosotros. No solo leer por leer. Así es. ¿Verdad? Oremos, ayunemos, seamos obedientes y llevemos a nuestra familia al arca de Dios, porque solo Él es el que nos puede ayudar. Así que nunca es tarde para empezar. Te invitamos a que lo hagas hoy. Si tu arca está medio construida, hoy puedes terminar de reconstruir y armar todas las piezas. Lo más importante es dar el primer paso. Así Dios te impulsa a seguir y no desistir. Instruyamos a nuestros hijos pequeños, jóvenes, incluso adultos, porque a veces cuando ya están casados decimos, no hay que lo vea él. No, realmente si somos padres siempre tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Amén, gloria a Dios. Yo tengo un pensamiento que una vez lo leí en un lugar y me pareció muy interesante. Se llama Palabras de ánimo de Noé. Y dicen de la siguiente manera: no teman destacarse en una multitud. Sé lo que significa quedarse solo, dice Noé. Nadie me animó a seguir a Dios, pero me mantuve firme por Él. Incluso cuando todos los demás en el mundo adoptaron una postura contraria a la mía, yo seguí firme. Los que marcan la diferencia son diferentes. No permitan que nadie les cause molestias. No teman hacer algo por primera vez. Noé nunca nadie había hecho lo que él hizo por primera vez. Y sigue diciendo Noé, era muy raro construir un barco lejos de cualquier mar o río para que pudiera flotar. De modo que como nunca antes había llovido, nadie se imaginaba ni siquiera lo que era un diluvio. Sin embargo, dice Noé, estaba más preocupado por obedecer a Dios que me tomaran por loco.
aunque la gente se lo decía, este no sabe lo que habla, este está loco. Dice Noé, no permitan que las palabras, eso nunca se ha hecho, les impida a ustedes hacer lo que Dios les ha pedido hacer. Cuando vean un arco iris, vuelve a decir Noé, recuerden que una sola persona pudo marcar la diferencia. Usted ve ese arco iris, que es la señal del pacto que Dios hizo con Noé, porque Noé fue obediente. Dice Noé, nunca había visto un arco iris hasta después que terminé lo que Dios me pidió. Es fantástico. El arco iris no existía, pero cuando él terminó lo que Dios le había dicho, Dios hizo el arco iris. Colocó el arco iris en el cielo como un pacto, una señal del pacto para la humanidad, de que nunca más destruiría el mundo con agua. Así es que la próxima vez que vean un arco iris, piensen en la promesa de Dios para ustedes. Esas son palabras de Noé, lo leí en una revista cristiana y me pareció interesante compartirlo ahora acá. Hermanos, quiero finalizar esta tarde leyendo estos versículos del Shema o el Sema, que usted los va a encontrar en Deuteronomio capítulo 6. Palabras que el Señor da a su pueblo por medio de Moisés. Dicen de la siguiente manera, en capítulo 6, versículos del 7 al 9 del libro de Deuteronomio. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que en todo momento el Señor quiere que su palabra esté de continuo en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, para que sea pasada de generación a generación. Gloria al Señor, hermanos. Esperamos que esto haya sido de edificación en todo momento, y para terminar el programa de ahora vamos a hacer una oración final. Mi esposa ora. Amén. Vamos a orar para que construyamos o reconstruyamos nuestra arca y que nuestras familias estén salvas en la presencia de nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias que nos ayudas en toda instancia, Señor. Bendice nuestras familias y todas las familias que van a construir su arca o reconstruirla, Señor. Bendice en este tiempo para que haya una unidad de espíritu en nuestros hogares. Te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nosotros como familia, como matrimonio, les deseamos que la gracia, la paz y la bendición de Dios esté de continuo en sus vidas. Dios les bendiga.